Yo creo que para hacer esta dinámica más completa, me voy a presentar al siguiente panelista y las conclusiones las podemos hacer entre los dos, las preguntas que queden ya más completas y de una manera poderlas, cualquier pregunta que entre los dos puedan contestarlas. Me voy a permitir leer la semblanza de Francisco de Rosenzweig, abogado con doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana. Se unió a White & Case en 2016. Es miembro del Grupo de Energía, Infraestructura, Proyecto y Finanzas de Activos de la firma. Asesora a clientes nacionales e internacionales en transacciones corporativas y financieras, especialmente en el financiamiento basado en proyectos y en activos. Y todo esto para el desarrollo exitoso de transacciones a gran escala. Ya ha ocupado algunos puestos diferentes en el sector público. Su gran experiencia en los sectores de infraestructura, energía y transporte es un activo valioso. Se desempeñó como subsecretario de Comercio Exterior en la Secretaría de Economía durante los últimos 5 años, donde dirigió las negociaciones comerciales internacionales de México en temas como la Asociación Transpacífico y la Iniciativa Comercial Alianza Pacífico, y representó los intereses de México ante la Organización Mundial de Comercio. También ha desempeñado el cargo de jefe de gabinete de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, consejero general de Gastos Públicos de la Secretaría de Hacienda, secretario ejecutivo de la Comisión Interministerial de Gastos Públicos, Financiación y Privatización, consejero general de la Comisión Reguladora de la Energía y director general de la Unidad de Reestructuración Eléctrica de la Comisión. Autor de 3 libros y más de 45 artículos y acreedor del Premio Encomienda de Número de la Orden de Isabel la Católica, Reina de España 2015. Su currículum y su background es muy amplio y su gran experiencia. Pues con ustedes, Francisco Rosenzweig, y aquí nos puede dar una gran plática y una gran charla, y aquí contestaremos al final las preguntas entre los dos grandes ponentes. Muchas gracias, Héctor. Quisiera agradecer a Osvaldo Cházaro por su amable invitación, también la presencia de Chava y del doctor Enrique Sánchez Cruz y de todos ustedes. Es un gusto volver a estar aquí con ustedes. Para mí es motivo de alegría poder tener diálogo, intercambiar y poder pues, tener diferentes puntos de vista, que es lo que enriquece este tipo de ejercicios, ¿no? Yo quisiera hacer una breve referencia, enfocando gran parte de la conversación a la renegociación o modernización del Telecán y del tratado con Europa. Si ustedes ven la tabla que se puede observar, pues bueno, todo empieza en 1986 cuando México se incorpora al GATT y empieza su proceso de apertura con el mundo. El primer tratado de libre comercio como tal es el NAFTA, que conocen bien, que entró en vigor en 1994, y desde entonces ahí pueden ver los 12 tratados de libre comercio con 46 países, y claro, el Telecán fue el gran modelo a seguir por parte de las potencias económicas, al ser el modelo de primera generación que se puso en vigor, en donde se ponían en desgravación el 100% de los bienes en el tiempo. En el caso de México, a partir de 2008, como decía, quedamos libres de arancel en todos los productos, pero si ustedes se fijan, los tratados que siguen, incluyendo la Unión Europea y todos los bilaterales que tenemos hasta que llegamos a la Alianza del Pacífico, pues realmente el acceso agroalimentario de las exportaciones mexicanas a esos mercados es muy limitado. Y evidentemente la concepción de estos tratados eran de que solamente se negociaban 3 pilares: comercio de bienes, de servicios y de inversión. Y muchos de estos tratados ni siquiera tenían disposiciones robustas en la parte de servicios, en donde México ha crecido mucho. Hasta que llega la Alianza del Pacífico, que gracias al apoyo de la CNOG, del CNA y de todas sus asociaciones fue posible pues llegar a un balance que permitiera tener
una protección adecuada para las importaciones provenientes de estos países, pero al mismo tiempo tener un acceso pleno a los países de la Alianza del Pacífico. Tenemos otros 3 acuerdos que se han completado durante el gobierno actual. El de Panamá, que es un acuerdo que fue importante porque era el único que faltaba dentro de Centroamérica, que también se concluyó lo que se conoce como el TLC único con Centroamérica, que entró en vigor. Tenemos el famoso TPP, en donde ya no está Estados Unidos y en donde necesariamente se tendrá que hacer un rebalanceo, de ser el caso en cuanto a que si el gobierno de México decide seguir adelante. ¿Cuáles son los tratados que el gobierno actual está impulsando? Bueno, tenemos Turquía, en donde tenemos claramente intereses ofensivos en algunos productos muy puntuales, como es el de ustedes, el del ganado de res, en donde el mercado turco hace 4 años importó de manera espontánea una cantidad muy fuerte de ganado mexicano. Sin embargo, tiene algunas restricciones hoy día con el gobierno actual y me parece que en tanto eso no se pueda liberar o se pueda tener un acceso real, esta iniciativa difícilmente podrá avanzar. Jordania es un mercado muy pequeño, pero sin embargo es un país con el que México tiene pues una necesidad de estar cerca, ya que es la economía más liberal de Medio Oriente y nuestros socios comerciales ya tienen tratados con ellos. Y tenemos pueden observar en esta tabla, en esta gráfica, pues realmente conforme México ha ido abriendo sus mercados, ha ido obteniendo mayores niveles de inversión en promedio, al grado de que hoy día estamos recibiendo durante los últimos 5 años inversiones mayores a 30,000 millones de dólares en promedio anual, lo cual sin duda pues es un detonador de empleo, de crecimiento regional y desde luego de encadenamiento productivo con nuestros socios comerciales. Esto se dice fácil, pero bueno, es resultado de las grandes oportunidades que otorga México, de una mano de obra muy calificada y también de jugadores como ustedes que entienden cómo funciona el comercio internacional y que permite como tal poderse beneficiar del mercado de Estados Unidos, por ejemplo, que exportamos más de 1.2 millones de cabezas anuales. En cuanto a la defensa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, bueno, pues quisiera hacer algunas reflexiones. Es un acuerdo, como decía, que ya tiene 25 años que se negoció, 23 que está en vigor, y lo cierto es que hay una serie de cuestiones en donde se ha buscado ir avanzando en el tiempo. Es un tratado que desde su entrada en vigor no ha tenido una sola modificación, salvo en 3 oportunidades en el tema de reglas de origen, y que fue un tratado que ha sido muy exitoso. Como decía, el 81% de nuestras exportaciones van a ese mercado, pero también no hay que olvidar que en caso de que el acuerdo se caiga, también el 48% de las importaciones totales de México provienen de Estados Unidos. ¿Cuál es la participación de México en las importaciones totales de Estados Unidos? Pues de 13%, es decir, entre Canadá y México representamos tan solo el 26% de las importaciones globales de Estados Unidos. Sin duda es un porcentaje interesante, pero no tan alto desde luego como para que pudiéramos considerar que esta situación haga la diferencia en un marco de una renegociación. Hablando de aranceles, como decía Juan Carlos, los aranceles que tenemos consolidados, tanto en bienes industriales como en agroalimentarios, en el caso de Estados Unidos es de 4.1% versus 5.5% de México, es decir, somos un país que está altamente abierto, en donde casi el 60% de los productos entran a México libres de arancel. Es decir, sin ningún tipo de tratado de comercio, en aras de buscar una mayor competitividad de los procesos productivos, el 59% de las fracciones arancelarias están libres de arancel alguno. Pero si nos vamos a una situación en donde hubiera una terminación
inesperada y no deseada del Telecán, estaríamos hablando de que los aranceles en el sector agroalimentario, por ejemplo, pasarían en promedio a 14.3% versus 5%, que es lo que tiene Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos pagaría 3 veces más aranceles que los que México pagaría en caso de esa terminación. Y en ese sentido es muy interesante ver cómo Estados Unidos está enfocando esta negociación desde el punto de vista de la defensa de sus intereses primarios, es decir, del sector primario, del sector del campo, y México pues ha buscado también impulsar la defensa de los intereses no solamente agroalimentarios, sino también manufactureros. Y de ahí que ha habido una serie de eventos en donde la industria láctea, en donde también la CNOG pues ha sido muy vocal, no solamente en México, sino con Estados Unidos, han traído a empresarios, incluso recuerdo haber participado en algún evento hace poco en donde estuvo presente el exsecretario de Agricultura de Estados Unidos, precisamente donde estaba defendiendo la importancia de este Tratado de Libre Comercio. ¿Cuáles son las debilidades que yo le veo al proceso? Pues bueno, que ha sido un proceso que fue objeto de promesas de campaña política del entonces candidato Trump, y el señor Trump apenas va a llegar a 4 meses, que parecen 4 años. Entonces, me parece que en la medida en que las definiciones no se vayan dando, pues la incertidumbre va a seguir. Y lo más importante no es tanto lo que se dice en los medios, sino observar lo que sucede en los hechos. El borrador de la notificación que se requiere en Estados Unidos mandar por parte del gobierno a su Congreso es un borrador de carta que se filtró hace poco más de 5 semanas. Pues era un borrador bastante alentador en donde venían todas las áreas de oportunidad y todas las disciplinas que se podían mejorar. Ahí pareciera ser que esta carta se va a mandar al Congreso la semana que viene, y a partir de ahí habría que contar 3 meses o 90 días para que la renegociación inicie. Eso quiere decir que estaríamos hablando de que la renegociación con suerte iniciaría los primeros días de septiembre, y evidentemente, como decía, una vez que se mande esta carta, esta notificación por parte del presidente Trump al Congreso, ya conoceríamos el alcance realmente de esta actualización o modernización. En lo que se refiere a lo que sería el tratado con la Unión Europea, me parece que es un gran mercado que no se ha tomado en cuenta como se debiera. Pocos tienen presente que el mercado europeo representa el doble, y este es otro claro ejemplo en donde hay áreas de oportunidad. Es un tratado que desde el 2008 también los aranceles en bienes industriales están libres, pero en la parte de agroalimentos nuestro acceso es realmente muy limitado. Entonces, lo que se busca en esta modernización es precisamente tener un acceso real al mercado europeo, que se quiten estas barreras sanitarias, fitosanitarias, y que también, pues que los aranceles que están hoy día puedan ser removidos, no solamente los directos, sino también los indirectos. Ahí me parece que pues es fundamental que estén cerca de la autoridad, de la Secretaría de Economía, para ir conociendo cómo avanzan estas negociaciones. Van muy rápido, insisto, y el objetivo es cerrar a finales de este año. Entonces las reuniones, entiendo, son casi cada 5 o 6 semanas, y será fundamental que ustedes pues tengan una posición muy clara en cuanto a la necesidad de tener un acceso real en este mercado. Por otro lado, tenemos lo que es la famosa implementación del TPP. El gobierno de México ha señalado su interés en mantener esta iniciativa. Me parece que a la luz de la ausencia de Estados Unidos es fundamental hacer un rebalanceo en las posiciones que se renegociaron. En aquel entonces la razón de estar en el TPP era mantener el mercado americano. Al ya no tener esta situación o ya no tener el mercado americano protegido como era la expectativa, pues bueno, hay intereses sensibles, como ustedes saben, en la cadena láctea, de cárnicos, textil, arroz, en muchos otros. El último tratado, que me parece que ese sí se puede también materializar, es el de Argentina. Es otra de las prioridades del gobierno de México, y ahí, bueno, pues se está considerando como una fuente alternativa de abasto en caso de que hubiera una situación disruptiva con Estados Unidos en la parte de granos. Tenemos ahí algunas sensibilidades en el sector agroalimentario. Me parece que es un área de oportunidad